Listo, allí sí debería salirles. Esta diapositiva creo que ya la vimos. Sí. Bien. Allí la están viendo ya ampliada. Sí, Todavía señora. no. No, yo no. Ampliada. ¿No? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y ven que pueda pasar a la siguiente diapositiva? ¿O se quedó pegada? Se quedó. Se Se quedó quedó pegado. pegada. Ok. Y allí están viendo como si estuviera en versión de editar. Sí. Bien, creo que nos va a tocar así. Entonces, miren. Bueno, creo que quedamos en esta diapositiva. Esta creo que ya la habíamos analizado. Y la siguiente era esta, la evolución del trombo. ¿Cierto? Sí, profe. Sí, señora. Bueno, entonces miren. El trombo puede evolucionar hacia diferentes puntos. Entonces, pues lo primero es que va a intentar propagarse. Los propios mecanismos de la coagulación van a tender a que ese trombo crezca, que es lo que hemos estado viendo en estos días. Entonces, pensemos un poquito en la fisiología propia del sistema cardiovascular. Si ese trombo está localizado en una arteria, el trombo tendería a crecer más hacia el corazón o crecería más hacia distal al corazón. No sé si me Sí, explico la corazón. pregunta. ¿Hacia dónde? Yo pensaría que es distal hacia el corazón. Pues por la fuerza de la presión sanguínea, la sangre Ujú. empujaría, por decirlo así, hacia los tejidos. Sí, exactamente. Tiende, cuando es arterial, a crecer, a propagarse hacia distal al corazón, es decir, hacia los tejidos periféricos. Pero si es venoso, ¿cómo se propagará? Imaginémonos en un trombo localizado en las venas profundas de la pierna. ¿Será que se va hacia más distal o será que se va hacia proximal? Hacia proximal. Claro, por el mismo mecanismo, porque va la circulación más hacia el corazón, ¿cierto? Y en ese mismo sentido es donde se podría originar una embolia, ¿cierto? Que sería otro de los tipos otra de las consecuencias a las que puede evolucionar el trombo. La embolia la vamos a ver con más detalle, pero en términos generales es el desprendimiento de fragmentos de trombo que van a ir a ocluir un vaso distal al origen en donde se formó ese trombo, ¿sí? Hay una tercera posibilidad y es que se disuelva. ¿Eso será importante? Por supuesto, es muy importante, porque si podemos disolver rápidamente el trombo, si podemos quitarlo, pues los tejidos que estarían comprometidos por ese trombo, pues no van a tener las consecuencias más severas que puedan suceder, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si tenemos un trombo en las arterias coronarias y logramos disolverlo, es decir, que pueda entrar en fibrinólisis ese trombo, que pueda retirarse, pues el corazón no va a sufrir tanto como si sufriera si no hacemos nada con él, ¿cierto? Ahí es clave el tiempo. Por eso, cuando hablamos de enfermedad coronaria y de enfermedad cerebrovascular, hay tiempos específicos en donde los pacientes pueden recibir fibrinólisis o no. Cuando se pasan de cierto tiempo, los pacientes ya no la pueden recibir porque ya la necrosis y la muerte del tejido ya está establecida y disolver el trombo haría que se complicara más porque ya es un tejido muy lábil y ese tejido puede romperse fácilmente. Entonces, si disolvemos el trombo cuando ya es muy tardío el proceso, podría romper el corazón o un vaso grande y entonces sería peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Y hay una cuarta posibilidad y es que ese trombo se organice y se recanalice. Entonces, miren, la fotografía que les estoy mostrando o el dibujo que les estoy mostrando en esa diapositiva es precisamente para ver las características en donde el trombo se organiza y se recanaliza. Miren que en esta imagen nos dicen
que se trata de un trombo organizado en una arteria pulmonar. Pero miren, disecaron la arteria pulmonar y adentro hay una cantidad de un material blanco, ¿cierto? Que está comprometiendo toda la arteria. Y cuando le hacen un corte transversal y lo llevan a histología, entonces lo que van a encontrar son estos hallazgos. Entonces, Alejandra, ¿cómo Bueno, estás? buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Alejandra? Bien, gracias. ¿Qué ves en esa imagen? Tanto en lo macro como en lo micro. Pues que hay una obstrucción Ujú, del vaso. sí. Y si lo vemos macroscópicamente impresionante, ¿cierto? El vaso está totalmente obstruido. Pero mira microscópicamente, ¿qué está pasando ahí? ¿Están viendo mi cursor? Sí, Bueno, mira que usualmente la luz debería ser una luz, una solita, redondita, que está en todo el diámetro, ¿cierto? En todo el diámetro del vaso. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué ves? pues que la luz está como tal interrumpida, o sea, no se ve el diámetro completo. Ujú. ¿Y qué será lo que hay en medio de esas luces? Mm, ¿Alguien se puede imaginar qué será que hay en medio de esas luces? ¿Qué tejido está en estas áreas? Un tejido de reparación de pronto, profe. Sí, de pronto más allá de la reparación en este caso, ya es un tejido cicatrizal, ¿no? Pero efectivamente hace parte de todos los procesos de reparación y cicatrización del tejido. Entonces, miren, lo que pasó en este trombo es que todos esos agentes antifibrinolíticos que estábamos viendo ayer, ¿se acuerdan? Ayer y anteayer, em, actuaron y crearon unos canales a través de ese trombo tan gigante que se formó para tratar de restablecer la circulación, ¿sí? Pero hay partes en donde definitivamente no se puede eliminar el trombo en su totalidad. De todas maneras, llega el sistema inmunológico, fagocita todos los detritos celulares y en su lugar empieza a haber más bien tejido que empieza a reparar y a cicatrizar. O sea que allí lo que vamos a encontrar es fibroblastos y células de la reparación tisular y de la regeneración y de la cicatrización que van a estar presentes como en estas áreas que quedan de un trombo muy antiguo que se intentó recanalizar. ¿Esto será eficiente? Sí, por eso el paciente quedó vivo un tiempo, pero no es lo suficientemente eficiente como un endotelio normal, ¿cierto? La otra cosa es que como este endotelio no es un endotelio totalmente fisiológico, sino que es un endotelio regenerado, entonces ese endotelio va a ser mucho más susceptible a que se rompa más fácilmente y pueda volver a generar el proceso de trombosis, ¿sí? Entonces, no olviden, la evolución del trombo puede ir a disolverse, que sería lo ideal. Podemos ayudarlo con fibrinólisis desde el punto de vista medicamentoso farmacológico, pero también puede complicarse, puede propagarse, puede hacer embolias y si el paciente sobrevive, pues puede organizarse y recanalizarse, como es este caso. Bien, miremos la siguiente diapositiva. A ver. Trombosis venosa, algo que van a encontrar frecuentemente. ¿La están viendo? Sí, señora. Sí, profe. Bien. Bien. Entonces la trombosis, pues, puede presentarse en cualquier parte de la circulación venosa de las extremidades inferiores. Podemos ver dos espectros, dependiendo del sitio en donde
dos espectros grandes, digamos, dependiendo del sitio en donde se forma ese trombo. ¿Se acuerdan que en las extremidades inferiores anatómicamente las dividimos en circulación venosa superficial y circulación venosa profunda? De acuerdo a eso mismo, la presentación clínica y las complicaciones va a ser diferente. Si es una trombosis venosa superficial, vamos a encontrar lo que se ve en la diapositiva del lado derecho. Ana Sofía, ¿qué estás viendo? Ana Sofía, Hola, profe. hola, ¿qué ves? Profe, ¿podría decir que hay como, pues, como un problema venoso en el cual, pues, no, o sea, la circulación no está siendo la adecuada y por eso, o sea, tenemos la coagulación como de la sangre o pues no está haciendo como su retorno que debería, pues, de hacer? Pero ¿qué estás viendo en el paciente? O sea, ¿qué tiene? ¿Cómo lo describirías? ¿Quién le ayuda? Profe, ¿se podría decir que es, o sea, lo que comúnmente le llaman venas varis? Claro, eso es una enfermedad venosa de la circulación venosa superficial, ¿cierto? Sí. ¿Y cómo se ve? Es verdad, lo que mencionaste, creo que Ana Sofía, creo que dijo que las venas que se veían dilatadas. Sí, se ven dilatadas y tortuosas, esa es la característica que tienen estos pacientes. Eso se llama insuficiencia venosa, ¿sí? Que causa venas varicosas, que es lo que estamos viendo en este paciente. Y miren que en este caso es supremamente severa. La ven desde la parte inferior muy cercana al pie hasta muy cerca a la ingle. El muslo está totalmente comprometido y la pierna también. ¿Lo logran ver? Andrea, Andrea Sofía, Sí, señora, dime. ¿cómo estás? Bien, Acabamos de decir gracias, que profe. la dilatación venosa es muy llamativa allí, ¿cierto? ¿Te acuerdas que ayer vimos la triada de Virchow? ¿Qué componente de la triada de Virchow estaría alterado en esos pacientes que tienen insuficiencia venosa periférica? Pues, profe, sería como que hay hipercoagulabilidad, pues hay estados protombóticos. ¿Por qué hipercoagulabilidad en un paciente con insuficiencia venosa? No sé, profe. ¿Quién le ayuda? De pronto por la éstasis venosa, profe. Claro, la estasis venosa, pero entonces eso no sería hip- eh, Sería daño en el hipercoagulabilidad, sino que flujo sanguíneo anómalo. flujo sanguíneo anómalo, es una estasis. ¿Se acuerdan los tres componentes de la triada de Virchow? Sí, profe. Bueno, aquí es donde empezamos a correlacionar con la clínica. Entonces, por favor, eh, me parece muy bien que hagamos estos análisis para que los vayamos eh, puliendo. ¿Listo? Entonces, en un paciente que tiene alterada, que tiene dilatada toda su circulación venosa, lo que va a haber es una alteración del flujo. Si hay una alteración del flujo, claro, lo demás se compromete y la coagulabilidad, por supuesto que también en cierto momento, pero ese no sería el factor inicial predisponente. Lo inicial sería que hay una alteración en el flujo sanguíneo como tal, ¿cierto? Y ese paciente podría predisponerse a una trombosis, por supuesto que sí.
Sin embargo, no es lo mismo que tengamos un trombo en la circulación venosa periférica que en la circulación venosa profunda en las extremidades inferiores. ¿Por qué será? Andrés Esteban. Andrés Esteban. Último llamado para Andrés Esteban. Ángel David. Sí, dime, profe. ¿Por qué será diferente que tengamos alteraciones en la circulación venosa superficial que en la circulación venosa profunda? De pronto porque en la circulación venosa profunda las venas son más pequeñas y hay como más riesgo de obstrucción. ¿En la profunda o en la superficial? En la, Anatómicamente, digamos, pensemos en un individuo anatómicamente normal, no en este señor que tiene insuficiencia venosa. ¿Cuáles son más grandes, las superficiales o las profundas? las profundas. Ujú. Eso, entonces, si las profundas son más grandes, ¿por qué la presentación clínica será diferente en una trombosis venosa profunda que en una trombosis venosa superficial? En la profunda creo que porque el trombo puede desprenderse y puede llegar hasta los pulmones por medio de circulación. Exactamente, ese es el detalle. Y eso es el factor de riesgo más importante para una tromboembolia pulmonar, ¿cierto? Entonces, cuando pensamos en una trombosis venosa superficial, el paciente puede tener síntomas locales, ¿sí? Este paciente que tiene insuficiencia venosa o venas varicosas, como se llama popularmente, este paciente que tiene venas varicosas puede hacer trombos porque su flujo sanguíneo está alterado, pero usualmente los síntomas tienden a ser locales, tiende a tener sensibilidad, tiende a tener una tumefacción, es decir, está un poco más edematizado, pero esos trombos en la superficie tienden a no hacer émbolos. En cambio, los de la circulación venosa profunda sí tienden a hacer émbolos. Lo más grave que puede hacer un paciente con una trombosis venosa profunda es la embolia pulmonar. Y la embolia pulmonar puede tener diferentes grados. ¿Listo? Entonces, veamos la otra fotografía. Carlos Mario, ¿qué ves en la otra fotografía? Que tiene pues como la pierna de color rojo, Ajá, eritema, claramente, y ajá, un poco de edema, porque está pues la pierna como más, el miembro inferior está más, pues uno está más como grande que el otro, pues se nota. exacto. Entonces, tenemos eritema, está edematizada. Si ustedes la comparan, la pierna izquierda está mucho más gruesa que la derecha, ¿cierto? Eh, Y es importante definir el punto desde el cual la pierna está comprometida. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la aproximación anatómica de dónde está localizada ese trombo, de dónde está localizado ese trombo. En ese sentido, ¿en qué parte pensarías tú que está localizado en esa paciente? Pues hacia el pie. ¿Hacia distal? ¿Por qué? Desde, pues, o sea, está todo el miembro inferior edematizado. Entonces, como es hacia distal, pues creo que obstruye la vena y pues todo se queda edematizado. Pero ven, espérate que no entendí entonces. ¿En dónde estaría específicamente localizado el trombo? ¿En la femoral, en la tibial o más lejos de la tibial? Perdóname que ahorita si no te escuché nada. Tibial, ¿En dónde? en la tibial. Pero mira que todo el compromiso de esa pierna viene desde el muslo, desde muy arriba. ¿Sí ves?
O sea, si estuviéramos viendo solamente el compromiso de aquí hacia abajo, yo diría, listo, poplitea, por ejemplo. Tibial debería tener compromiso como desde aquí hacia abajo o desde aquí hacia abajo. Pero mira todo este compromiso. ¿Ven? ¿Quién le ayuda? En la safena, profe, En la safena. ¿Por qué? porque va pues está en todo el miembro inferior, bueno, en uno de los dos. Pero la safena es superficial o profunda. Yo creería que en la femoral, ¿no? En la femoral, ¿por qué? Porque se dirige hacia proximal. Sí. Miren que noto que tenemos confusión de conceptos aquí. Acuérdense que la circulación, acuérdense lo que les acabé de decir. Cuando hay compromiso de la circulación superficial, ¿cuál es la circulación superficial? ¿Cómo se llaman las venas de la circulación superficial? Debemos empezar por ahí porque si no, Safena y perdidos. Exactamente, circulación superficial, venas safenas, ¿cierto? En este primer paciente que analizamos, tiene alteraciones de la circulación superficial, pero este paciente, pues yo no sé, ahí como lo estoy viendo, seguramente no tiene una trombosis venosa establecida. Les traje la foto para que ustedes recuerden cómo se ve una insuficiencia vascular venosa de miembros inferiores superficial, ¿sí? Este paciente. Pero ahorita ya estábamos en la paciente que está acostada, ¿sí ven? Y entonces muy bien habíamos dicho que esa paciente tiene comprometida toda la extremidad inferior. Está comprometida la pierna, bueno, en la foto se alcanza a ver la pierna y el muslo. No alcanzamos a ver el pie, pero seguramente está comprometido. Habíamos dicho que tiene edema, que tiene aumento del diámetro tanto de la pierna como del muslo. ¿Será que a esa paciente le está doliendo eso? No lo estamos viendo, pero seguramente le está doliendo. Eso es muy doloroso. Pero entonces, miren, hagamos un poquito el análisis. Si estuviera, estamos hablando de compromiso venoso profundo. Si estuviera localizado el trombo a nivel de las arterias tibiales, o sea, por acá, lo que se afectaría es de aquí para abajo, ¿cierto? En la poplitea, que es muy frecuente, se altera la pierna solamente. Pero en esta paciente, que es un caso extremo, seguramente está comprometida la circulación desde la femoral, porque estamos viendo que toda la circulación está comprometida, ¿sí? Y los pacientes que hacen trombosis venosa profunda, entre más proximal sea, más grave es, porque compromete todos los tejidos hacia distal, pero además favorece el riesgo de que haga una embolia pulmonar, ¿sí? ¿Tiene lógica o, o no? Entre más proximal el trombo, es más grave en una trombosis venosa profunda, ¿sí? ¿Sí, Carlos Mario? ¿Y si se obstruye en la ilíaca? Gravísimo. Toda la extremidad. A esta paciente tendrían que buscarle si se le está obstruyendo la ilíaca, porque es que, bueno, hasta aquí sabemos que este punto, digamos que este punto de la pierna es el que está comprometido, pero no sabemos si un poquito más arriba también. Para saber el punto exacto de la oclusión, pues les hacen ecografía a estos pacientes. O sea, uno clínicamente puede hacer aproximaciones diagnósticas, pero para saber el punto exacto necesitamos ecografía y eso es lo que le hacen a sus pacientes. Entonces uno dice, si está obstruido de aquí hacia acá, probablemente sea tibial o de la rodilla hacia abajo, probablemente sea poplitea. El nivel de certeza desde el punto de vista clínico es alto, pero no es absoluto. Entonces, efectivamente, si estamos viendo compromiso de toda la extremidad, pues tenemos que ver ya por ecografía si el trombo está localizado más hacia la femoral o incluso es más proximal, ¿cierto? Si es más proximal es supremamente grave, súper, súper grave, pero creo que hay casos. Bien, veamos la trombosis arterial y cardíaca.
pues todo lo que hemos hablado y visto en estos días. Si hay una trombosis a nivel de una arteria coronaria, pues el paciente va a tener infarto agudo del miocardio. Se pueden generar trombos murales cardíacos. ¿En qué consistirá un trombo mural cardíaco? Diana Lisset. Diana, Hola, profe. hola, ¿cómo estás? ¿Qué será un trombo mural? ¿Lo habías escuchado antes? Profe, es un coágulo que está adherido a la pared interna del corazón. Sí. ¿Y por qué será importante saberlo en el contexto que estamos hablando de los mecanismos trombóticos? Pues porque esto podría causar un infarto del miocardio. Bueno, ese podría ser un análisis. ¿Quién me da otro análisis diferente? Hay riesgo de embolia. Hay riesgo de embolia, sí, hacia la circulación arterial. De acuerdo. Mira que el primer análisis es lógico, pero suele ser al revés. Los infartos, cuando han cicatrizado, ¿se acuerdan que hacían zonas blancas donde ya no habían miocitos? Esas zonas blancas ya no son funcionales porque ya tienen fibrosis, ya están cicatrizadas, entonces no pueden aportar a la función cardíaca como tal. Entonces, como hay hay áreas donde el corazón no tiene la capacidad de moverse, estas zonas son zonas de estasis dentro de la cavidad cardíaca. Entonces, los infartos evolucionados tardíos que ya están en fase de cicatrización y que ya tienen esos puntos específicos en donde ya no se mueve la pared cardíaca, predisponen a la formación de trombos murales cardíacos. Y los trombos murales cardíacos efectivamente predisponen a embolia. En ese caso sería, bueno, si es el corazón izquierdo arterial, ¿cierto? ¿Sí me entiendes, Diana? Sí, profe. Bien. Y la embolia, pues sería una de sus complicaciones. Entonces, tanto que hemos hablado de embolia, vamos a ver qué es la embolia. Emerson, ¿estás por ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, Emerson, según todo lo que hemos hablado, ¿qué es la embolia? Profe, la embolia es digamos, un desprendimiento del coágulo o del trombo, perdón, que viaja por la sangre. Ujú, sí. Y pues que va a tapar digamos, a la arteria. Sí, ¿y será que solo pueden ser arteriales o será que también hay venosos? Pues también venosos, profe. Bien, dame un ejemplo de una embolia arterial y de otra venosa, que los hemos venido dando hace momentos. Ejemplos. Puede ser la Benavaris, No, ¿no? no, porque acuérdate que estamos hablando de embolias. Entonces, dame un ejemplo de una embolia arterial y de una embolia venosa. Bueno, ¿Quién le ayuda? Como la embolia venosa podría ser el tromboembolismo pulmonar, Ujú, sí, accidente cerebrovascular, sí. Habría que agregarle una palabra al último, accidente cerebrovascular isquémico, ¿cierto? Porque si es hemorrágico, pues nos regresamos a la parte de las alteraciones hemorrágicas, ¿se acuerdan? Entonces, no olviden las palabras completas. Accidente cerebrovascular isquémico. Bien,
Entonces, efectivamente, una embolia implica que un émbolo, es decir, que un fragmento de trombo, se desprendió de ese trombo y viajó, dependiendo. Si es arterial, pues a la circulación arterial, y si es venosa, tiende a regresar hacia el corazón, ¿cierto? Porque ese es el flujo de la sangre normal. Y ese émbolo, cuando llega a un punto donde ya no puede viajar más porque su tamaño no lo permite, entonces causa disfunciones o alteraciones en los tejidos que están alrededor de él, o en los tejidos que está irrigando la arteria, si es una arteria. Eh, el trombo es el sitio más frecuente de origen de un émbolo, pero hay émbolos de otros tipos. Por ejemplo, émbolos de grasa, émbolos de aire, émbolos de líquido amniótico, émbolos de tumor. ¿Se acuerdan que en la primera clase les había mencionado algo de esto? Entonces, Fabián, Fabián Camilo, Sí, señora. ¿recuerdas en qué caso se daba embolia de grasa? ¿O te En acuerdas en problemas, qué consiste la embolia grasa? la verdad no me acuerdo bien, profe, pero según yo era por placas ateroscleróticas. No. No, ¿Quién le profe, la ayuda? verdad no me acuerdo bien. Juan Camilo. Profe, pues lo que yo recuerdo era algo mencionado con una fractura en la que se liberaba la médula ósea del hueso y formaba el trombo graso. Sí, los pacientes que hacen fracturas, sobre todo fracturas, por ejemplo, cuando se les fractura la cabeza del fémur en pacientes ancianos, hacen que se rompan los sinusoides de la médula ósea, ¿cierto? Y a través de esos sinusoides puede empezar a migrar tanto la médula ósea como tal y el tejido adiposo que está haciendo parte de esa médula ósea. Si es demasiado grave, pues puede presentar todas las complicaciones de una tromboembolia pulmonar. Pero hay otros factores de riesgo, por ejemplo, las cirugías plásticas. ¿Se acuerdan que las hablamos o no sé si no las hablamos con ustedes? Hablamos de la cirugía plástica, por ejemplo, liposucción sobre todo. No, profe. Creo que con ustedes no se los conté, pero creo que en el otro grupo sí. Cuando un cirujano plástico hace una liposucción, lo que hace es entrar con una cánula. Entonces entra y rompe todos los vasitos y todos los tejidos que hay alrededor del tejido adiposo. Si la ruptura, y bueno, succiona, ¿no? Succiona el tejido adiposo. Si la ruptura de los vasitos llega a ser grave y por alguna razón mucho tejido adiposo, muchos adipocitos entraron a través de la circulación sistémica, esa grasita que le estaban sacando al paciente empieza a viajar y hace una embolia grasa. Es una de las causas más comunes de muerte en pacientes que se hacen cirugía plástica, sobre todo liposucciones. Em, y pues eso lo hemos escuchado como en las noticias con mucha frecuencia, ¿no? Es un riesgo que se corre cuando una persona se somete a una cirugía plástica y hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces la gente piensa que la cirugía plástica tiende a ser una cirugía menor y no, la cirugía plástica es una cirugía mayor porque puede presentar muchas complicaciones, pero además si uno lo piensa solamente, el hecho de de hacer ese trauma, aunque sea pequeño, a través de una cánula y sacar una gran cantidad de tejido adiposo, pues hace que todos los sistemas se comprometan de alguna manera y que la cirugía plástica tenga que ser manejada pues de la mejor manera, porque es una cirugía grande, hace parte de las cirugías grandes, ¿sí? Bueno, hablemos de la embolia de aire. ¿Alguien se acuerda de la embolia de aire? Juan Sebastián.
profe, eso no se puede generar cuando los de la apnea hacen un ascenso acelerado, Exactamente. Vamos se a expande el profundizarlo nitrógeno. un poquito más. Sí. Bien, es por ejemplo cuando hay descompresiones muy rápidas, ¿sí? La apnea es un ejemplo, pero también cuando hay vuelos en donde los aviones no tienen la capacidad de generar una presión adecuada, puede pasar, ¿sí? Y cuando se descomprime rápidamente el aire, entonces el nitrógeno y el oxígeno y todas las partículas se agregan y forman émbolos. Líquido amniótico. Habíamos dicho que en las puérperas puede suceder una embolia de líquido amniótico asociada a trauma de los vasos uterinos o de los vasos de las membranas tubulares. Y tumor, dependiendo del tumor. Pueden haber émbolos que son muy graves y, bueno, comprometen la vida del paciente, generalmente en estadios avanzados de la enfermedad oncológica. Bueno, vamos a ir a la siguiente diapositiva. Hablemos de tromboembolismo pulmonar, uno de los más graves, uno de los más frecuentes. ¿Están viendo la diapositiva? Bueno, miren la incidencia, 2 a 4 sobre 1000 pacientes. Mucho me parece, mucho. El tromboembolismo pulmonar es relativamente frecuente. Bueno, y puede generar características clínicas que pueden ser desde nada, miren, el 60-80% pueden ser silentes, pero dependiendo del grado de oclusión de las arterias pulmonares, pueden generar una muerte súbita. Miren este punto de corte que es bien importante. Si ocluyen más del 60%, pueden generar muerte súbita. Un paciente que estaba bien y de la nada hizo falla respiratoria, falla ventilatoria y se murió. Se le hace una autopsia y se le encuentra una embolia pulmonar mayor al 60%. Eso se le llama una embolia pulmonar masiva. Pero también pueden hacer un cor pulmonar, que es una de las complicaciones. Esto es cuando el paciente sobrevive. O un colapso cardiovascular que puede revertirse o no, dependiendo si el paciente está cerca o no de una entidad que pueda tratar estas enfermedades, ¿sí? Miren a la derecha otra vez los factores de riesgo. La estasis venosa, el reposo en cama prolongado, la falla cardíaca, que el paciente tenga antecedentes de insuficiencia venosa en las extremidades inferiores, que ya haya hecho previamente flebitis. Miren que aquí ponen a una mujer que está sentada mucho tiempo. El tema de uno estar sentado mucho tiempo, que a veces es frecuente en los trabajos que nosotros tenemos, es un factor de riesgo, sobre todo si uno tiene factores genéticos que favorezcan la formación de coágulos, ¿sí? Alteraciones de la coagulación, por otra parte, anticonceptivos orales. ¿Se acuerdan cuál era el mecanismo por el que el anticonceptivos orales favorecía la trombosis? Juliana, hola. Pero, bueno, ¿quién le ayuda a Juliana? Sara Sofía. ¿Me escucha? Sí. Pues yo no recuerdo, profe, pero supongo que es porque los anticonceptivos suben la carga estrogénica. Sí. Y específicamente qué hacían en el hígado, ¿se acuerdan? Juliana o Sara. Ajá. Sí, favorecen se sintetizan más los factores procoagulantes y se sintetizan menos los anticoagulantes, ¿sí? Entonces, por los dos mecanismos, pero es por síntesis, ¿vale? Para que lo vayan recordando.
Bien, miren que dentro de los factores de riesgos, pues ya estábamos mencionando el trauma, ¿cierto? Miren que aquí está mencionado la fractura de la cabeza del fémur. En ese caso es más frecuente que hagan una embolia grasa a los pacientes, pero también pueden hacer una embolia venosa porque los pacientes que tienen una fractura de la cabeza del fémur generalmente quedan inmovilizados hasta que los operan. Hasta que les hacen el reemplazo de cadera, ellos quedan en cama. Entonces, favorecen Profe, el riesgo de formación de trombos. una pregunta. En caso de que haya un desprendimiento de la placa aterosclerótica en una arteria, ¿no podría formar una embolia grasa? No, ese no es un mecanismo fisiopatológico de la embolia grasa. No, la embolia grasa usualmente se relaciona cuando tienes una gran cantidad de tejido. Es que la embolia grasa es tejido adiposo que migra. Entonces tú en la placa aterosclerótica no vas a tener tejido adiposo. Lo que uno encuentra en la placa aterosclerótica generalmente y usualmente y casi siempre es fibroblastos, ¿sí? La placa aterosclerótica, mira, espérate, nos regresamos. La placa aterosclerótica es esto. ¿Te acuerdas de esto? Sí, profe. Bueno, la placa aterosclerótica, tú la ves allí y todas esas células que la ves formando, ¿ven el cursor? Sí, profe. Bueno, aquí todas estas celulitas son fibroblastos, ¿sí? Porque esto es una cicatriz. ¿Se acuerdan que en la tercera fase de la cicatrización, el tejido que queda son fibroblastos y colágeno, ¿sí? Esto es lo que vemos aquí. En una aterosclerosis no hay adipocitos, ¿sí? Podemos encontrar depósitos de calcio, pero adipocitos usualmente no. Sería muy raro. De pronto sí pueden haber metaplasias, ¿no? Pero sería muy raro, yo nunca lo he visto. Pero no, una placa aterosclerótica no, porque es que en la placa aterosclerótica encuentras fibroblastos, restos de colesterol, calcificaciones, tejido conectivo, pero adipocitos no. Y la embolia grasa es por tejido adiposo, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, en el caso de las fracturas, vas a encontrar tejido adiposo y vas a encontrar médula ósea, ¿sí? Pero no, por definición, grasa es tejido adiposo, entonces no aplicaría para ese caso. ¿Queda más claro? Sí, profe, gracias. Listo. Miren esto. Después de la operación, miren que aquí aparece otra vez la cabeza del fémur. ¿Por qué? Porque el paciente va a estar inmovilizado mucho tiempo. A estos pacientes les ponen heparina. Miren este otro caso. Operaciones pélvicas o abdominales extensas. Lo mismo, por la inmovilización, pero también por la gran manipulación que hay, ¿cierto? Yo pensaría que lo primero más que lo segundo. Y hay un caso que se llama flegmasia alba dolens. Súper raro. Esto es una trombosis venosa de las extremidades inferiores, o sea, una trombosis venosa profunda severa, muy severa, que se da en las puérperas. Y afortunadamente es muy rara. Afortunadamente es supremamente rara, yo nunca la he visto, sé que existe, pero nunca la he visto afortunadamente. Y se llama alba porque es tan grande el trombo que se forma en la vena que corta toda la circulación. Y al cortar toda la circulación, la extremidad inferior se vuelve totalmente blanca, ¿no? Alba, ¿sí? Entonces, la paciente lo que hace es un tromboembolismo severo y la mortalidad es muy alta, ¿sí? Bueno, entonces miren otras consecuencias. Ya vimos los factores de riesgo, veamos las consecuencias. Dijimos que más del 60% de oclusión del vaso es grave, puede causar una muerte súbita o complicaciones graves. Pero puede haber una hemorragia pulmonar, si ese trombo compromete en lugar de una arteria grande, una arteria mediana. Y puede haber hemorragia o infarto. Mire que se puede ir para los dos lados, dependiendo si compromete las arteriolas pulmonares o terminales. Pero además, estas dos consecuencias del tromboembolismo pulmonar están directamente relacionadas con que el pulmón tiene dos circulaciones. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las dos circulaciones del pulmón?
¿Quién se acuerda de anatomía pulmonar? Entonces preguntemos. Karen, No, yo creo que es la funcional y la bronquial, profe. ¿la qué? La primera no te escuché. La funcional o sistémica y la bronquial. Ujú. Entonces, el pulmón puede tener un mecanismo compensador. Si una de las circulaciones deja de fluir, la otra relativamente intentaría tratar de suplir un poco la otra circulación, pero no lo logra. Y al no lograrlo, pues se presentan estas complicaciones. Un infarto, pero no es el mismo infarto que se presenta en los otros órganos. O se puede presentar una hemorragia, ¿sí? Y lo último, pues es una complicación a largo plazo, la hipertensión pulmonar. Miren, em, miren acá, cuando comparamos los sitios de origen de los émbolos pulmonares. Los más frecuentes suelen estar originados en las extremidades inferiores. ¿Los ven? Están localizados en este lado, en la vena ilíaca externa, en la vena femoral, en la vena profunda femoral, en la poplitea o en las tibiales, ¿sí? Bueno, y menos comúnmente en otras áreas. Entonces, en el lado derecho del corazón sería rarísimo, ¿no? Y sería muy grave. En las venas gonadales, en las venas uterinas, en el plexo venoso pélvico, en la safena. Esos serían los sitios de eh, que menos frecuentemente originan trombos venosos. Y aquí podríamos intentar responder un poquito una pregunta de hace un momento, que era cómo diferenciamos si el trombo está localizado directamente hacia la femoral o más hacia la ilíaca proximal, que se ve un poco más proximal. Miren que en esa fotografía que vimos de esa paciente lográbamos ver cómo hasta esa parte, como hasta esta parte, ¿se acuerdan? O sea que podría estar comprometida la femoral. Si de aquí para arriba no está comprometido el tejido, o sea, los tejidos blandos alrededor de la vena, pues podría ser femoral. Pero si está comprometida desde más arriba, desde la cadera, pues podríamos pensar más en una trombosis más hacia la ilíaca. Sin embargo, pues en esa fotografía no lo logramos notar y lo mismo que les había dicho. Lo más importante es que el diagnóstico final de dónde está originado el trombo, pues debemos hacerlo por ecografía. Bien. Em, Valentina, ¿estás por ahí? Sí, profe. ¿Qué estamos viendo en esta imagen? Descríbelo a grandes rasgos, no te preocupes si no le ves nada porque a veces no es tan fácil verlo. La que estaba blanco y negro, profe. No, veamos primero el corte del pulmón. Es un dibujo, ¿no? Son pulmones cortados, ¿qué le ves? Y el corte es antero-posterior, lo estamos viendo como desde adelante hacia atrás. ¿Qué ves en los pulmones, Valentina? Profe, ¿la puedes acercar un poquitico? Sí, ahí estás viendo con más detalle. No, No, profe, sigue igual. a ver, espérame un segundo.
Espérame. ¿Allí lo estás viendo? No, profe, sigue igual, pero pues ahí lo que se vería sería como un trombo que está obstruyendo como las arterias que están conectando tanto pues el pulmón como una parte de la arteria, creo que es la arteria pulmonar. Ujú. ¿Ustedes están viendo mi cursor ahorita que tiene forma de manito? ¿O no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, miren que este es un corte anteroposterior del corazón, ¿sí? De los pulmones, perdón. Y estamos viendo también el corazón, pero el corazón está intacto. Aquí vemos la aurícula derecha, ¿cierto? La cava. Esta sería la aorta, ¿sí? Y bueno, aquí lo que estamos viendo es precisamente un trombo gigante que está comprometiendo toda la arteria pulmonar. Miren que este trombo es tan gigante que compromete no solo la arteria principal, sino que compromete, compromete extensivamente. No sería un trombo, sino un émbolo. Estoy usando mal la palabra, si se dieron cuenta. Es un émbolo. Este émbolo masivo, tan grande, tan gigante, se llama émbolo en silla de montar, ¿sí? ¿Ustedes han visto cómo son las sillas de montar de los caballitos? Que les ponen cuando van a montar el caballo, pues, o no las conocen. ¿Nadie ha visto una silla de montar? Sí, profe. Bueno, a alguien se le pareció que estos trombos que se forman así se llaman trombos en silla de montar. ¿Te parece que se parecen? Muy imaginativos el que les pusieron ese nombre, ¿cierto? El caso es que cuando ustedes les digan que un paciente tiene un trombo en silla un émbolo en silla de montar, un émbolo, estoy usando mal la palabra, un émbolo. Cuando tiene un émbolo en silla de montar es esto, un émbolo absolutamente gigante que está comprometiendo toda la circulación. Este paciente no sobrevive, este paciente se muere. Y estos pacientes hacen otra característica, que es lo que está abajo. ¿Están viendo la tomografía que tiene ese paciente? ¿La alcanzan a ver? María Camila. María Camila, ¿estás ahí? Hola, profe, sí. ¿Alcanzas a ver en la tomografía? Sí. Mira, allí donde está la flechita, se alcanza a ver el trombo. Ujú. ¿Lo logras diferenciar? Sí, está un poquito, pues creo yo, ¿no? Que está un poquito más opaco que el resto. Exactamente. A veces en imágenes diagnósticas, la sutileza de los grises es lo que nos va a dar un poco el diagnóstico, ¿no? Entonces, esto que ustedes están viendo aquí un poquito más gris, sería ese trombo, ¿sí? Y por electrocardiograma también pueden encontrar características. Miren todas estas características que nos mencionan acá. Este no es el tema del día, entonces vamos a seguir porque si no, no vamos a alcanzar. Pero si quieren revisarlo en algún momento, ahí se los dejo. Electrocardiograma puede ayudarnos a hacer un diagnóstico de una embolia pulmonar. Vámonos a las embolias sistémicas. ¿Están viendo la diapositiva? Es que no estoy segura si me están pasando, chicos. Entonces les tengo que preguntar siempre. ¿Quién me dice si la están viendo? ¿Sí? Ahí, listo. ¿Ahí? ¿Ahí la ven? Mejor. Bien. Bien, entonces, cuando hablamos de embolia sistémica, estamos hablando de embolia arterial, ¿cierto? ¿Se acuerdan de cuáles eran las causas de los trombos que se originaban en el corazón? Que hace un ratico los mencionamos.
Sharik Juliana. Sharik Juliana. Sí, profe. ¿Te acuerdas? Creo que son los que se relacionan con la tríada de Virchow. Pues todos los trombos se relacionan con la tríada de Virchow. Mm, podría ser como un infarto agudo de miocardio, Perdóname, no te escuché. como algún infarto. ¿Y un infarto cómo causaría un trombo mural cardíaco? ¿Qué es un trombo mural primero? Un trombo mural es un coágulo que es, sí, un coágulo que como está en la pared del corazón, que está ubicado. Ujú. Ujú. En la pared del corazón, o sea, en el ventrículo, ¿cierto? O en la aurícula, pero en las cavidades. Y entonces, ¿un infarto cómo causaría un trombo mural? ¿Quién le ayuda? Porque el infarto pues produce una necrosis en el ventrículo. Ajá. ¿Y después? Ahí está muy a medias aún la explicación. Porque se daña el endotelio. Pero, ¿por qué? Por la necrosis. Debería ser un infarto masivo y el paciente se moriría más por el infarto que antes de que se genere un trombo intramural. Hace 40 minutos se los dije. Porque había Profe, alteración, creo que en el flujo y eso formaba una estasis. Sí, pero entonces estamos hablando de infartos antiguos, donde la motilidad cardíaca ha perdido la funcionalidad, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Lo repetimos? Bueno, sigamos entonces. Por favor, revísenlo. Los trombos murales, es decir, aquellos que están dentro de las aurículas o dentro de los ventrículos, pueden generar embolias a distancia, ¿sí? De esas embolias a distancia, podemos identificar que hasta el 80% están originadas en el corazón. Sin embargo, hay un 10 a un 15% de embolias que nunca logramos identificar de dónde se originaron. Pero, como en todo, también puede haber un porcentaje menor que se daría entre el 5 y el 10% de los casos, en donde podemos encontrar origen en aneurismas aórticos. ¿Se acuerdan de los aneurismas? María Camila, me faltaba preguntarte a ti. Yo, ¿Qué es un aneurisma? ¿Te acuerdas? Sí, es como cuando la pared o bueno, sí, la pared de un ventrículo se dilata o se distiende. ¿De un ventrículo? No, perdón, de un vaso. Pues sí, de un vaso. Ujú.
La pared de un vaso se distiende y altera todo allí, ¿cierto? Se vuelve una bolsa gigante que altera la fisiología de los vasos sanguíneos y del corazón. Entonces, esos aneurismas predisponen a la formación de trombos, ¿se acuerdan? Y esos trombos pueden embolizar. Em, las placas ateroscleróticas, ahí sí. Pero mira, quién era que me preguntaba sobre las embolias originadas en trombo, en placas ateroscleróticas? No me acuerdo quién me preguntó. Yo, Carlos profe. Mario, tal vez. Juan Camilo. Ujú. Sí, señora. Entonces, mira, Juan Camilo. Entonces, los trombos originados en placas ateroscleróticas suelen ser más trombos, perdón, las embolias originadas en placas ateroscleróticas son de origen trombótico, no de origen adiposo. ¿Listo? Vegetaciones valvulares. ¿Se acuerdan de la foto que vimos ayer, de las imágenes que vimos ayer de las vegetaciones en las válvulas cardíacas? Fabián, Fabián, ¿estás por ahí? Sí, señora, ¿me puede repetir la pregunta, profe, por favor? ¿Alguien le repite la pregunta? ¿Nadie escuchó la pregunta? Y ¿O cómo no se hizo? formaban las vegetaciones en las aurículas, creo que Ajá, ventrículos. no, no porque, bueno, pilas ahí. ¿Qué es una vegetación? Entonces, la pregunta para Fabián va a ser, ¿qué es una vegetación? Profe, pues según lo que yo me acuerdo, era como una masa como anómala, compuesta por varios tipos de microorganismos, como podían ser bacterias, que generaban problemas a nivel del endocardio. Sí, muy bien. No solo son, ahí el único detalle es que no solo son originadas en microorganismos. Hay algunas vegetaciones que pueden estar formadas por fibrina y otros factores que son estériles. Entonces, lo más frecuente que escuchamos es vegetaciones originadas en microorganismos, vegetaciones infecciosas, pero hay un porcentaje de ellas que no son infecciosas. ¿Listo? Bien. Vale. Entonces, ¿por qué, Fabián? Vamos a la pregunta, ¿por qué las vegetaciones, a la otra pregunta, ¿por qué las vegetaciones predisponen a una tromboembolia sistémica? ¿Qué te imaginas? Profe, la verdad, embolia sistémica. Pues sería como por el problema como para, es que no sé la verdad cómo sería, o sea, sería, si el trombo podría viajar, no sé si podría ser por eso o simplemente como a producir problemas atrioventriculares. Las dos cosas. A partir Ah, de pues la vegetación puede generar émbolos por sí misma. Se pueden empezar a desprender pedacitos y genera émbolos, ¿sí? Y también pasa lo otro, porque como altera el flujo vascular, entonces predispone a la formación de trombos intracardíacos y esos trombos también pueden generar émbolos. Entonces, por las dos vías, ¿sí? Y los trombos venosos, pues los hemos venido viendo, pero miren que si estamos hablando de tromboembolia sistémica, ¿por qué un trombo venoso puede causar una tromboembolia sistémica? Andrea Sofía, si estamos hablando Señora, de circulación sistémica, ¿por qué un trombo venoso podría producir una tromboembolia sistémica? Esa pregunta está difícil. Si no te la sabes,
Dime, no me la sé. No, profe, no me la sé. Bueno, No me la ¿quién se sé, no, pero imagina? Si ven la contradicción, ¿por qué un trombo venoso podría causar una tromboembolia sistémica? Acuérdense que estamos hablando de circulación arterial, ¿se acuerdan? En este punto estamos hablando de circulación arterial. Porque les voy a responder, esto no es fácil. No es fácil porque no lo han visto, pero cuando lo integren se darán cuenta que no es tan loco. Bueno, ¿qué pasa si un paciente tiene un defecto interventricular o interauricular? Un ostium, un hueco que está permitiendo un paso entre las dos circulaciones. Una circulación Puede, se puede complicar con la otra, ¿cierto? puede Sería un pasar émbolo paradójico, un émbolo ¿cierto? de una aurícula a otra. Exactamente, se podría ir un émbolo de una aurícula a la otra o de un ventrículo al otro y comprometer la otra circulación. Eso es muy raro, pero en pacientes que tienen un defecto en la pared interauricular o interventricular puede suceder, existe y puede suceder. Entonces, miren que cuando a uno le preguntan cosas así, uno tiene que irse a ver, pero ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar tan malo para que una cosa venosa llegue a la circulación arterial? Un puente que las esté conectando. Y ese puente puede ser un osteo, un orificio patológico, ¿cierto? Pues en una persona adulta seguramente será patológico. Bueno, y miren, cuando vemos la imagen de la derecha, pues encontramos los sitios que más comprometidos están por esa trombosis o esa tromboembolia sistémica. Entonces, hemos hablado muchísimo de los infartos cerebrales, ¿cierto? De la enfermedad cerebrovascular isquémica. Acuérdense siempre ponerle el nombre completo. Enfermedad cerebrovascular isquémica. Eso es lo que causa infartos sobre el parénquima cerebral. Si estamos hablando de una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, vimos atrás que eran enfermedades que se complican muchísimo, ¿cierto? El paciente se muere, hace edema cerebral, puede hacer una herniación o puede ser por la misma severidad de la hemorragia, pues se mueren. Causa más mortalidad la hemorragia cerebral que la isquemia cerebral. Ténganlo en cuenta. ¿Sí? Otros órganos blancos, pues el corazón, el vaso, los riñones o las extremidades superiores o inferiores. Generalmente más comprometidas están las inferiores que las superiores. Miren que aquí ponen unos émbolos que, por ejemplo, este que está localizado en la bifurcación aórtica. Si de aquí hacia distal no hay adecuada circulación, ¿qué pasaría? Carlos Mario. ¿Estás? Carlos Mario, no te escucho. Carlos Mario. Hola. No, es que casi no lo escucho. ¿Ustedes lo escuchan? Yo sé que ahí estás intentando hablar porque vi que prendiste el micrófono, pero no te escucho. Bueno, arregla tu micrófono, vamos a preguntarle a alguien más. María Camila. Hola, Hola. ¿me escuchas? Estoy. Sí. ¿Qué pasará?
¿Me puedes repetir, profe? Es que no escuché. ¿Quién escuchó la pregunta? Bueno, Profe, te pregunto. considero que como se tapó en toda la bifurcación aórtica, o sea, las arterias ilíacas comunes se taparon y, o sea, esas van a irrigar tanto para los miembros inferiores como para todas las estructuras de la cavidad pélvica y parte de lo que viene siendo la pared abdominal inferior. Entonces, todo eso se impactaría. Claro, grave, ¿no? O sea, supremamente grave que un émbolo se ubique precisamente ahí en la bifurcación de la aorta, pero puede pasar. Y esos pacientes pues van a tener síntomas graves tanto en las extremidades inferiores como en el abdomen inferior, como lo dijo, creo que fuiste Andrés, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Gracias, Andrés. Muy bien. Siempre cuando estamos hablando de circulación arterial sistémica, el compromiso en los tejidos siempre va a ser hacia distal, acuérdense. Bueno, miren que aquí hay otra característica que es importante mencionar y es que cuando la circulación del órgano es una circulación terminal, sobre todo cuando son órganos sólidos, el patrón de lesión es un patrón similar a un triángulo. No siempre lo ven como un triángulo porque los órganos no son geométricamente diseñados, pero hagan de cuenta un triángulo. Miren que, por ejemplo, aquí, si la circulación se tapó en esta parte del vaso, miren que se intenta formar una estructura triangular hacia esta área. ¿Se dan cuenta? Y entonces la base del triángulo va a estar hacia lo más distal, hacia la pared del vaso, ¿sí? Y lo más proximal, que sería como el ángulo del triángulo, estaría localizado justo en donde se tapó la circulación. Eso es donde los órganos tienen una circulación arterial terminal. No lo olviden, en los riñones pasa lo mismo. Miren aquí otras embolias. Estos son casos interesantes y raros. Miren estas tres embolias en la parte superior. Si usted, ¿alcanzan a leer la letra o está muy chiquita la diapositiva? Está muy chiquita, profe. Espérenme, se las amplío porque me gustaría que la vean para que me crean. Esto es Nether. Entonces, Nether tiene muchas imágenes que son muy ilustrativas. Ahí la ven más cerquita. Veamos estas primeras. ¿Ahí la alcanzan a leer? ¿O todavía está muy chiquita esa letra? Ahí ya, profe. Sí, se alcanza. Bien, entonces miren, estas tres primeras de acá son émbolos que se hicieron pacientes que son dependientes de sustancias y que se inyectan la sustancia por las venas. Entonces, miren esta foto. Bueno, foto no es un dibujo. Pero miren, son pacientes que se embolizó con fibras de algodón este primero y formó un granuloma. ¿Se acuerdan de los granulomas? Que era un granuloma. Emerson. Emerson, ¿estás? Sí, profe. Que era un granuloma. Un granuloma. Uy, profe, no me acuerdo. Alejandra Carolina. Sí, profe. Que era un granuloma. Pues son como
son como masas que se forman ante infecciones o inflamación u objetos extraños. Ujú. Es una respuesta inflamatoria, hace parte de la respuesta inflamatoria. Entonces, llegan células de la inmunidad aguda y de la inmunidad crónica a tratar de controlar esas sustancias extrañas. Miren, en este caso era una fibra de algodón, ¿sí? Esas personas que se inyectan por vía periférica sustancias de todo tipo y que no tienen ningún cuidado al respecto, ¿cierto? Entonces pueden introducirse a través de esas jeringas cosas que, pues, nada que ver. En este caso, fibras de algodón. Miren, en este caso, una vasculitis también granulomatosa. ¿Se acuerdan cómo se llaman estas células? Juliana, Teresa. Juliana, Teresa. ¿Alcanzas a ver mi mouse? La flechita. Esta célula. ¿Cómo se llama? La célula. ¿Cómo se llama esta célula? Pues afuera hay linfocitos, pero te estoy señalando toda esta cosa gigante. Mira, gigante, muy gigante. ¿Quién se acuerda cómo se llama esa célula? Sí, también es un granuloma. Pero ¿cómo se llama? Las células de Langham. Por ahí va. La célula ¿Gigantes de... multinucleadas? Sí, la célula gigante multinucleada. ¿Ven lo gigante que es? Se llama gigante porque realmente es gigante. Si ustedes comparan un linfocito, que es este puntico de aquí, con todo esto, ¿no les parece gigante? Gigante y multinucleada. Todos estos núcleos son de la misma célula. Todos estos núcleos son núcleos de la célula. Por eso se llama célula gigante multinucleada. Está tratando de responder al cuerpo extraño que le están metiendo con esas agujas, con esas jeringas. ¿Sí? Miren esta embolia. Embolia por granos de mostaza en un paciente que consume heroína. ¿Sí? O sea, las embolias pueden estar dadas por cuerpos extraños que entran a través de la circulación. No olvidarlo, puede pasar y les pueden llegar esos casos. Miren, aquí está un poquito la explicación de la embolia grasa, de la embolia, perdón, de aire. Esta es embolia de aire y abajo está la embolia grasa. Miren que aquí representan la embolia grasa, la embolia de aire con estas burbujas, ¿sí ven? Estas burbujas que son grandísimas, que están casi que tapando una bifurcación de un vasito sanguíneo. Entonces, ¿qué pasa si esas burbujas se vuelven tan grandes que no dejan seguir la circulación? Pues hacen como si fueran un émbolo de, eh, originado en un trombo, ¿no? Dejan de aportar nutrientes a la circulación distal y pues generan complicaciones en los pacientes. Miren, en este caso dicen que fue por una inyección por un catéter venoso central. En Robbins hay un punto de corte y dicen que puede ser muy grave si es más de tantos mililitros de aire. Revísenlo, porque no me acuerdo en este momento, creo que es 20, ¿sí? Pero no me acuerdo, no estoy segura. En todo caso, las embolias de aire pueden generarse tanto porque haya una introducción exógena, por ejemplo, por un catéter o una jeringa o una aguja en algún caso, pero también puede pasar por cirugías muy grandes en las que se permita la entrada de aire o por el síndrome de descompresión, que fue el que hablamos en estos días. Esta ya es la embolia de médula ósea o embolia grasa. Miren que aquí, a diferencia de la anterior fotografía, en esta fotografía esos circulitos que se ven blancos no son aire, sino que son grasa. ¿Se acuerdan que muy a principio de semestre les dije que por las técnicas que utilizamos para tratar los tejidos, la grasa no la vemos? La vemos transparente, o sea que realmente la grasa y el aire la vamos a ver transparente en un corte de hematoxilina ocina.
Pero la grasa, a diferencia del aire, sí la podemos marcar con otras técnicas. Por ejemplo, hay una técnica que se llama Sudán. En esa técnica, la grasa no se pierde y la vamos a ver así, de color rojo. Sería muy importante cuando tenemos este tipo de pacientes. Lo que pasa es que es de muy difícil acceso, casi ningún laboratorio la tiene. Entonces es raro que podamos lograr ver esa coloración y definir definitivamente sí es una embolia grasa, pero podemos definirlo por otras características. Por ejemplo, la embolia grasa suele estar acompañada cuando está relacionada con fracturas con médula ósea y obviamente con los antecedentes del paciente. Si es una paciente o un paciente que se hizo una lipo, pues vamos a pensar más que es una embolia grasa a que es una embolia de aire, ¿cierto? Entonces depende también del contexto clínico. Acá a la izquierda es una imagen, diagrama dibujada también de un émbolo por líquido amniótico. ¿Por qué es importante? Porque el émbolo de líquido amniótico suele tener células del feto. Entonces podemos encontrar vernix, podemos encontrar mucina, que puede estar originada en las mucosas del feto, que ya ha nacido, pues que ya es un bebé. Pero acuérdense que tiene una mortalidad altísima. Es la quinta causa de mortalidad materna. Afortunadamente es rara. La incidencia es de 1 en 40.000 partos, pero la mortalidad es mayor al 80%. Entonces, tenerla en cuenta. Aquí está un poco representada esquemáticamente porque la descompresión puede causar embolia de aire. Les pido que la revisen porque nos estamos quedando cortos de tiempo y tenemos que revisar todavía infarto. Entonces, vamos al infarto. María Camila, ¿qué es un infarto? ¿Y cómo vemos un infarto según lo que vimos en el anterior corte? Un infarto es pues cuando la muerte pues de un tejido, en este caso sería bueno, no necesariamente tiene que ser del corazón, sería la muerte de un tejido por necrosis y eso se da porque se produce isquemia, pues ya sea por un trombo o por aterosclerosis, si es en el corazón. Sí, muy bien. Además, hay otras causas que son las que allí las dejo nombradas. Vasoespasmos, cuando son muy severos, los vasoespasmos causan infartos. Aquí vuelve a salir la hemorragia de la placa ateromatosa que causaría un trombo y por lo tanto se infarta el tejido hacia distal, ¿cierto? Si hay una compresión extrínseca como en un tumor, pero también hay otras causas que son muy infrecuentes, por ejemplo, espérenme que se me está acabando la batería, por favor, un segundo. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Listo. Entonces, miren, hay causas raras, por ejemplo, las torsiones, pero las torsiones no son tan raras en cierto tipo de órganos. Por ejemplo, las torsiones testiculares son relativamente frecuentes y uno ve a algunos pacientes jóvenes que pueden hacer torsión testicular y el parenquima testicular se muere y se pierde el testículo, ¿sí? Suele estar en aquellos órganos donde la vasculatura no tiene una fijación muy, muy bien establecida, por decirlo de alguna forma. No tiene una fijación a otros tejidos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el testículo o los ovarios están fijados a ciertos tejidos blandos que no les permiten una adecuada sujeción. Entonces, si hay algún cambio extrínseco, puede haber una torsión y el ovario o el testículo se pierde, ¿sí? Bueno, miren, hay dos clasificaciones del infarto. Podemos decir que un infarto es rojo o que un infarto es blanco. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de trombosis venosa, hablamos de lo que era un infarto rojo? Aquí vuelve a aparecer.
Cuando hay oclusión venosa, generalmente el infarto tiende a ser un infarto rojo, porque puede generar hemorragia, por eso se llama rojo. También puede presentarse en tejidos laxos o en tejidos esponjosos como el pulmón y en aquellos que tienen circulación doble, igual que el pulmón. O sea que el pulmón tiene doble factor de riesgo para hacer un infarto rojo, que es un tejido esponjoso y que tiene una circulación doble. Y puede presentarse en aquellos tejidos que tengan un drenaje venoso lento y que estén congestionados. ¿Se acuerdan cuál era la definición de congestión? La vimos el lunes. Valentina Palta. Valentina. Sí, profe. ¿Te acuerdas cuál era la definición de congestión? Pues de lo que me acuerdo, profe, es como el aumento como de sangre en un tejido debido como al drenaje del mismo en cuanto a los vasos. Debido a la dilatación de vasos, sobre todo arterias, ¿sí? Entonces, por favor, hagan una diferencia clara de cada definición. Bueno, si el tejido está congestionado y hay un drenaje venoso lento, ese tejido está predispuesto a que sus células entren en muerte celular porque no va a haber un adecuado aporte de oxígeno y de nutrientes y además porque no va a haber una adecuada salida de los productos del metabolismo celular como tal, ¿sí? Y otro mecanismo por el cual se presentan los infartos rojos es cuando se restablece flujo en una zona de oclusión arterial y necrosis. Juan Camilo, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ok, Juan Camilo. Dame un ejemplo, por favor, en donde se pueda restablecer un flujo sanguíneo en una zona previamente ocluida. Pero un ejemplo práctico o cómo? Sí, un ejemplo práctico. Se los mencioné hace una hora aproximadamente. Cuando ocurría la fibrinolisis, si no estoy mal, Ujú. pero así, un caso puntual, no recuerdo, profe. ¿Fibrinolisis en dónde? ¿Cuándo hacen fibrinolisis? ¿Cuándo podemos hacer fibrinolisis? Cuando hay o sea, tengo entendido que sucede el coágulo, ¿no? Que está Ajá, lleno de fibrina. Y pues ajá, un mecanismo para para la resolución de ese coágulo es degradarlo a través de la fibrinolisis. ajá. ¿Y en qué Eh, patología se hace eso frecuentemente? pues en una embolia, tal vez, en una embolia cardiopulmonar. En un infarto agudo al miocardio. Eso. Muy fácil. O sea, en los infartos, cuando uno trata de recuperar el corazón, lo que hace es fibrinolisis, ¿sí? Bien. Eh, y la contraparte son los infartos blancos, ¿sí? Y los infartos blancos, pues lo que les había mencionado antes, ocurren cuando hay oclusiones de las arterias en órganos sólidos que tienen una circulación arterial terminal. Corazón, riñón, vaso. Juan Sebastián, ¿te acuerdas cuál es la característica em, macroscópica en estos infartos? ¿Cómo podemos ver esos infartos macroscópicamente? Juan Sebastián, No, ¿estás? profe. Lo acabé de mencionar. Aquí, en esta diapositiva, lo mencioné. ¿Se acuerdan que les mencioné la circulación arterial terminal? Y les expliqué en esta imagen.
¿Quién se acuerda? ¿Nadie? Según, ¿sí me escucha? Muy lejos, pero sí. Sería como de que se ven un color, como son de circulación terminal, se ven como de color pálido y como en forma como de triángulo. Exactamente, se ve en forma de triángulo. ¿Y cuál era el vértice del triángulo? Miren, Es el vértice va como hacia donde está el vaso ocluido. exactamente. El vértice es hacia donde está el vaso ocluido y la base del triángulo es la base del órgano. Entonces ustedes ven una especie de triángulo localizado. Bueno, y se llama blanco porque se vuelve así, miren. ¿Están viendo esta foto? Miren la diferencia entre un infarto rojo y un infarto blanco. El rojo se llama rojo porque se ve supremamente hemorrágico. Claro que aquí está un poquito ya coagulada, se ve un rojito más oscuro. Y el blanco se ve blanco. Lo que pasa es que este vaso está ya formalizado, por eso se ve un poco amarillo. Pero su nombre lo da las características con las que finalmente queda el tejido. Miren en esta imagen que también, por ejemplo, que los pulmones, ¿se acuerdan que dijimos que los pulmones generalmente hacían infartos hemorrágicos? Si la arteria está muy distal, como aquí, puede generar un infarto eh, este no es el vértice, hacia la base del pulmón. ¿Lo ven? Entonces, aquí vemos el trombo y vemos que el infarto está localizado como hacia la base del pulmón y que tiene unas características específicas que es como, aquí lo pintan específicamente rojito, y miren, lo vemos en la vida real. Este es un pulmón. Ven que se ve rojito, mientras el otro se ve blanco y este es un vaso. Circulación arterial terminal en el vaso, doble circulación en el pulmón y el pulmón tenía otro factor de riesgo para hacer un infarto rojo. Ángel David, ¿te acuerdas cuál es el otro factor? No, profe. Ana Sofía, ¿te Señor, acuerdas? ¿Cuál es el otro factor del pulmón para que el infarto sea rojo y no blanco? ¿Nadie? No, profe, no me acuerdo. Se los dije hace 2 diapositivas. Es un tejido esponjoso. La doble circulación y el tejido esponjoso. Aquí están los factores o variables que influyen en el desarrollo del infarto. La hipoxemia del tejido, la anatomía de la vascularización, si es doble o si es una circulación terminal, la velocidad de la oclusión, obvio, si es un desarrollo muy rápido, pues va a tener consecuencias. Si es un desarrollo lento, pueden haber mecanismos contrarreguladores como neoangiogénesis que permitan que se pueda recuperar un poco la circulación y la vulnerabilidad propia del tejido a la hipoxia. Les dejé 2 ejemplos que son frecuentes y que es importante tenerlos en mente. La neurona se daña a los 3 a 4 minutos. La neurona es muy susceptible a la hipoxia. El miocardio aguanta un poquito más, pero no mucho más, 20 a 30 minutos. O sea que un paciente con infarto agudo del miocardio tiene más tiempo para que le restablezcamos la circulación, mientras que un paciente con un infarto en el cerebro, no, porque la neurona se muere más fácilmente. Bueno, vamos con los últimos 15 minutos a hablar de shock. Este es el último tema, creo que no lo vamos a terminar. Entonces les pido que la última parte de shock, por favor, la revisen y si tienen preguntas, me las hagan llegar por el correo electrónico y como ya tengo el institucional, entonces por favor por el correo institucional. ¿Vale? Bueno,
Bueno, entonces, el shock es un estadio en el que el gasto cardíaco se reduce muchísimo o no hay la suficiente cantidad de volumen sanguíneo que puedan llegar a la perfusión tisular y por lo tanto las células de todo el organismo van a sufrir hipoxia. Como gran parte de las células sufren hipoxia, pues las consecuencias suelen ser graves. Tenemos 4 tipos de shock, que son que son los que más conocemos, pero digamos que los 3 principales son los cardiogénicos, el shock cardiogénico, el hipovolémico y el asociado a inflamación. Digamos que en el otro grupo, que estaría dentro de otros, podemos encontrar el shock neurogénico y el shock anafiláctico. Los dos últimos, pues, son raros. El shock neurogénico puede presentarse en pacientes que hayan sufrido un trauma medular, por ejemplo, sobre todo si es bastante proximal, pueden hacer un shock cardiogénico neurogénico de difícil manejo además, y los shock anafilácticos asociados eh, a una respuesta exagerada a un factor exógeno, por ejemplo, cuando hay alergias severas a ciertas sustancias. Entonces, los pacientes hacen anafilaxia y si no están en la UCI rápidamente, pues se mueren. Pero dentro de los otros 3, que es los que vamos a profundizar un poquito, pues el shock cardiogénico puede estar causado por una disminución severa del gasto cardíaco. Diana Lisset, ¿estás por ahí? Diana. Sí, profe, estoy aquí. De las enfermedades que hemos visto, ¿qué podría causar un shock cardiogénico? Teniendo en cuenta la definición de shock. El gasto cardíaco se reduce muchísimo y por lo tanto se disminuye la perfusión tisular y todas las células entran en hipoxia. ¿Qué enfermedad podría causar un shock cardiogénico? El infarto agudo del miocardio porque no hay buena perfusión de sangre. Sí, sí, pero una buena perfusión de sangre, ¿en dónde? Desarrollame un poquito más la idea, por favor. En el ventrículo izquierdo del corazón. Bueno, un infarto en el ventrículo izquierdo, si es un infarto grave, claro, podría afectar el gasto cardíaco. El ventrículo izquierdo deja de funcionar y entonces deja de salir la suficiente volemia a la circulación sistémica. Por lo tanto, el paciente va a entrar en una disminución severa de la perfusión y por lo tanto va a haber hipoxia celular y tisular a nivel periférico, ¿cierto? Hipovolemia, pues en las hemorragias masivas. Karen Juliet, ¿te acuerdas patologías que hayamos visto, creo que ayer, que causan hemorragias masivas? Karen, Sí, profe, qué pena, estamos sin internet. ¿me puedes responder la pregunta, por favor? ¿Me la puede repetir, profe? Se me perdió la conexión. De las enfermedades que hemos visto en estos días, ¿cuál podría causar un shock hipovolémico? ¿Las hemorragias, profe? Sí, pero ¿cuál hemorragia? ¿Causada por qué? Porque si yo tengo una petequia es una hemorragia, pero una petequia no me va a causar un shock hipovolémico. ¿Profe? Dime. Pues ahí podría ser, o sea, pues como tal, o sea, no es una enfermedad, pero pues también podría ser por ejemplo, un tipo de traumatismo que comprometa un vaso de gran calibre. Sí. ¿Qué vaso de gran calibre? No, pues, o sea, un ejemplo, para hacer un trauma, por ejemplo, podría ser la arteria braquial, por ejemplo, o una arteria subclavia.
Y pues, o sea, también, o sea, pues con base en enfermedades, también podría ser, por ejemplo, una, como se mencionó pues en la clase de ayer, un aneurisma en la arteria aorta, que también que se estalle y pues genera esa hemorragia. Sí, va más por la segunda parte, ¿no? Cuando hay hipovolemias severas, generalmente son de verdad arterias muy grandes, que comprometen gran parte de la volemia. Es decir, una aorta, por ejemplo, la disección de la aorta causa un shock hipovolémico precisamente, se va toda la volemia, hay un sangrado extenso y el paciente entra en shock. Miren que eh, obviamente, o sea, si seguimos la lógica, si hay una hemorragia tan severa, esa sangre no va a llegar a la circulación sistémica, se pierde toda la perfusión tisular. Otro ejemplo podría ser la disección de la aorta. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan del ejemplo que les puse de la voleibolista estadounidense que tenía síndrome de Marfan? Ella se murió por un shock hipovolémico. ¿Se acuerdan que se los mencioné? Vamos conectando todas las ideas anteriores a lo que estamos viendo ahorita. Pero sí, está muy bien, Andrés. Bien, si pensamos en un trastorno asociado a la inflamación y decimos en la diapositiva que puede estar relacionado con infecciones, con quemaduras, con traumatismos o con pancreatitis, ya hemos visto infecciones porque ustedes ya vieron inflamación, hemos visto traumatismos, lo acabo de mencionar Andrés, y en el corte pasado vimos pancreatitis. Sara Sofía, ¿estás por ahí? Bueno, ¿por qué pensarías, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, por qué pensarías que la pancreatitis puede causar un shock hipovolémico? Pancreatitis aguda, sobre todo, ¿no? No, no sé. Bueno, Sharik, Juliana, ayúdale, por favor. Creo que es porque, pues lo de las enzimas pancreáticas, ¿no? Ellas pues empiezan a dañar los vasos y pues eso produce como un tipo de edema o hemorragia. Sí. Creo que iría más por ese lado. Puede ir por ese lado. Acuérdense que la pancreatitis libera muchos factores, bueno, primero libera lipasas, ¿cierto? Pero además atrae muchísimo la inflamación aguda. Y la inflamación hace que los vasos se dilaten. Cuando no hay una buena perfusión tisular, porque todos los vasos están dilatados, o sea, ninguna volemia va a poder suplir esa perfusión tisular, ¿sí? La pancreatitis aguda, cuando no está bien controlada, y afortunadamente corresponde como a menos del 5% de las pancreatitis, puede entrar el paciente, puede hacer entrar al paciente en un shock, ¿sí? Y ese shock lo lleva a la muerte. A los pacientes que se mueren por pancreatitis se mueren por shock. Es más por la vasodilatación que puede causar, que hace que el flujo sanguíneo tienda a disminuir. Pueden haber otros mecanismos también, pero la pancreatitis puede irse más por ese lado. Bueno, aquí hay causas de shock cardiogénico. Ya dijimos que el infarto agudo al miocardio puede ser una de las causas por falla de la bomba como tal. En los shock hipovolémicos, por pérdida de flujo de la volemia como tal, de la cantidad de sangre que tenemos en los vasos. Y los shocks sépticos, que pueden estar asociados con bacterias o con hongos. Miren que son bacterias, hongos y no son virus. Porque activan las cascadas de la inflamación como tal, pero las citocinas que se
que se producen ayudan además a que haya una vasodilatación periférica, que es más o menos también lo que sucede en las pancreatitis. Los pacientes con pancreatitis además se pueden sobreinfectar. Entonces, si un paciente con pancreatitis se sobreinfecta, pues peor, entra en un shock séptico también, ¿cierto? Y cuando hablamos de shock séptico, hay una cosa que ustedes estudiarán en algún momento, que son las guías que se llaman Surviving Sepsis. Esas guías lo que intentan hacer es que se manejen a los pacientes de una manera muy específica para que la mayoría de ellos puedan salir del shock o para que al menos la mortalidad se disminuya. ¿Están viendo ya la diapositiva del shock séptico? Bueno, miren la mortalidad, mayor al 20%, eso es mucho. Recuerden muy bien las causas, bacterias y hongos. Generalmente otros microorganismos no están relacionados con shock séptico, pero las bacterias y los hongos sí. Esto se asocia también a que en este momento de la historia pues tenemos otros factores de riesgo. Por ejemplo, pacientes que sufran trastornos de la inmunidad, adquiridos o no, que no pueden responder adecuadamente a infecciones. Si pensamos en trastornos de la inmunidad adquiridos, pues podríamos pensar en un SIDA asociado a un VIH, pero si pensamos en trastornos de la inmunidad que no han sido adquiridos, sino que más bien corresponden a la fisiología propia de los pacientes, podemos hablar de los pacientes longevos. En este momento de la historia, la población tiende a envejecer. Y así como envejecemos macroscópicamente, digamos, visualmente, la inmunidad propia nuestra también tiende a disminuir. Entonces, los ancianos suelen ser más susceptibles a cierto tipo de infecciones bacterianas, por ejemplo, y a que esas infecciones se compliquen, y esas infecciones complicadas pueden llevar a un shock. ¿Cuál es la causa más frecuente de mortalidad infecciosa en los ancianos? ¿Alguien la sabe? ¿Qué infección común lleva a la muerte a los pacientes ancianos? Las neumonías. Las neumonías adquiridas en la comunidad, en los ancianos, se suelen complicar muchísimo y los llevan a la muerte. Hacen neumonías severas, entran en una falla multisistémica, hacen un shock y se mueren. ¿Listo? La siguiente diapositiva era los mecanismos por los cuales los microorganismos llevan a la falla multiorgánica y al shock séptico, pero creo que ya no los alcanzamos a ver. Entonces, por favor, revisen esa última parte, revisen bien los conceptos de todo lo que hemos visto y lo que les digo, si hay algo en que les pueda ayudar, por el correo estaré recibiendo sus mensajes. ¿Listo? Dale, profe. Vale, que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, profe. Hasta luego, profe, que esté bien. Gracias.